Azteca, de Gary Jennings. Quinta parte. Continuación. No, su ilustrísima. No quiero dar a entender que toda la mañana se ocupaba en entretenimientos como simples diversiones, como usted quiere dar a entender, para alumbrar el horror que seguía. ¿Cómo quiere usted decir? Y yo no sé lo que usted quiere decir por carne de circo. Su ilustrísima no debe deducir que estos regocijos eran en ningún momento irreverentes. Cada uno de los que representaban sus trucos o talentos en particular lo hacía para honrar a los dioses en ese día. Si las representaciones no eran tristes, sino alegres, se debía a que se quería lisonjear a los dioses y tenerlos en buena disposición para recibir con gratitud nuestras ofrendas posteriores. Todo lo que se hizo esa mañana estaba de alguna manera conectado con nuestras creencias religiosas, costumbres o tradiciones, aunque esa relación no podría ser evidente inmediatamente para un observador extranjero como su ilustrísima. Por ejemplo, allí estaban los Tocotine, que habían venido invitados por los Totonaca, cuyas tierras estaban a un lado del océano y cuyo arte distintivo lo habían inventado ellos, o quizá lo había inspirado su dios. Su representación requería la erección de un tronco de árbol excepcionalmente alto, que se sostenía metiéndose en un hoyo excavado, especialmente en el mármol de la plaza. Un pájaro vivo era puesto dentro del hoyo y masacrado cuando el tronco era insertado en él. Así su sangre sería la que les daría fuerza a los Tocotine para que ellos pudieran volar. Sí, volar. El palo erigido alcanzaba una altura tan aterradora como la de la Gran Pirámide. En la punta se colocaba una delgada plataforma de madera, no más grande de lo que pueden encerrar los brazos de un hombre. Enroscados alrededor del tronco estaban los cabos sueltos de unas sogas muy fuertes. 5 hombres trepaban hasta su cumbre, uno de ellos llevando un tambor pequeño y una flauta atados a su taparrabo. Los otros 4 sin ninguna carga, excepto por una profusión de brillantes plumas. De hecho, estaban totalmente desnudos, a excepción de esas plumas pegadas a sus brazos. Llegando a lo alto de la plataforma, los 4 hombres emplumados, de alguna forma, se sentaban en la orilla de ese pedazo de madera, mientras el 5º caminaba sobre ella muy despacio y con precaución hasta llegar a su centro. Allí, en ese lugar tan constreñido, se paraba vertiginosamente alto, y entonces movía un pie, y luego el otro, y después empezaba a bailar, acompañándose con el tamborcillo y la flauta. Tamborileaba y golpeaba el tamborcillo con una mano, mientras que con la otra manipulaba los agujeros de la flauta al soplar por ella. Para todos los que observábamos desde abajo de la plaza, silenciosamente deteniendo el aliento, la música llegaba con un sonido sordo y ligero. Mientras tanto, los otros 4 hombres estaban haciendo algo con mucha precaución. Se estaban amarrando las puntas de las sogas que colgaban del palo a sus cinturas, aunque nosotros no podíamos verlos, pues estaban demasiado alto. Cuando ellos estuvieron listos, el bailarín hizo cierta señal a los músicos de la plaza. ¡Bararrum! Sonaron los tambores de trueno y hubo una estruendosa conjunción de música y tambores que hizo saltar a los espectadores. Y en el mismo instante, los 4 hombres en lo alto del palo también saltaron hacia el espacio. Ellos quedaron colgando y extendieron a todo lo largo sus emplumados brazos. Cada hombre llevaba las plumas de diferentes pájaros, las rojas de la guacamaya, las azules del pájaro pescador, las verdes del perico y las amarillas del tucán. Sus brazos eran como las alas
extendidas de esos pájaros. Ese primer salto los llevó a cierta distancia de la plataforma. Sin embargo, las sogas alrededor de sus cinturas les dieron un pequeño tirón. Todos ellos hubieran podido estrellarse contra el palo si no fuera por la forma tan ingeniosa en que estaban enroscadas las cuerdas. El salto inicial los hizo girar en un círculo, despacio, alrededor del tronco, cada hombre equidistante de los otros, y cada uno de ellos en la grácil postura de alas desplegadas, como pájaros aleteando. Mientras el hombre que estaba en la cumbre seguía danzando y los músicos abajo seguían tocando, vibrando, cantando en acompañamiento, los 4 hombres pájaros continuaban volando en círculo conforme las sogas se iban desenredando del tronco. Y cada vez que se desenredaban, el círculo se hacía más grande y la vuelta más despacio, mientras empezaban a bajar lentamente. Pero los hombres estaban tan habituados a volar que, como los pájaros, podían batir sus brazos emplumados de tal manera que se levantaban y descendían, y se remontaban y bajaban en su vuelo, pasándose unos a otros como si también ellos danzaran en toda la dimensión del cielo. La soga de cada hombre se iba desenredando 13 veces alrededor y hacia abajo a todo lo largo del tronco. En su último circuito, cuando sus cuerpos se estaban moviendo en el más ancho y más prolongado círculo, casi tocando las piedras de la plaza, ellos arquearon sus cuerpos y plegaron sus alas contra el viento, exactamente en la forma en que los pájaros descienden, y así fue como tocaron el suelo con sus pies, y mientras las sogas se aflojaban, ellos corrieron a detenerlas. Los 4 hicieron eso al mismo tiempo. Entonces, uno de ellos sostuvo su soga fuertemente tirante para que el 5.º hombre se deslizara a través de ella hasta el suelo. Si su ilustrísima ha leído algunas de las explicaciones previas de nuestras creencias, se habrá dado usted cuenta de que el arte de los tocotine no era un simple juego acrobático, sino que cada aspecto de éste tenía un significado. Los 4 voladores estaban en parte emplumados y en parte desnudos, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Los 4 hombres que circunvolaron y el hombre que danzaba en la cumbre representaban nuestros 5 puntos de alcance: norte, este, oeste, sur y centro. Las 13 vueltas de cada soga correspondían a los 13 días y número de años de nuestro calendario ceremonial. Y 4 veces 13, por supuesto, es igual a 52, el número de años de una gavilla de años. Había otras aplicaciones más sutiles. La palabra tocotine significa los sembradores. Pero no me extenderé en estas cosas porque me doy cuenta de que su ilustrísima está ansioso por escuchar la parte correspondiente a los sacrificios de dedicación de la ceremonia. La noche anterior, después de que todos los prisioneros se habían confesado con los sacerdotes de la que come suciedad, nuestros prisioneros texcalteca fueron movilizados hacia una parte de la isla, divididos en 3 grupos. Así ellos podrían caminar hacia la gran pirámide a lo largo de las anchas avenidas que conducían a la plaza. El primer prisionero en aproximarse, bien separado del resto, fue el mío, Tlahuicólotl. Él había declinado arrogantemente el ser conducido en una silla de manos a su muerte florida, pero llegó pasando sus brazos sobre los hombros de 2 campeones, solícitos en hermandad, quienes por supuesto eran mexica. Escorpión armado se balanceaba en medio de los 2. Los restos de sus piernas colgaban como raíces roídas. Yo estaba al pie de la pirámide cuando me uní a ellos y los acompañé escaleras arriba hacia la plataforma en donde todos los nobles estaban esperando.
a mi amado hijo, a Huitzotl, le dijo: como nuestro Xochimilco de más alto rango y mayor distinción, Escorpión Armado, usted tiene el privilegio de ser el primero en ir a su muerte florida. Sin embargo, como campeón jaguar de reputación grande y notable, puede usted escoger luchar por su vida en la plataforma de piedra de batalla. ¿Qué es lo que usted prefiere? El prisionero suspiró. Yo ya no tengo más vida, mi señor. Sin embargo, sería bueno para mí pelear por última vez. Si puedo escoger, prefiero la piedra de batalla. La decisión de un guerrero valeroso, dijo a Huitzotl, y usted será honrado con oponentes igualmente valientes, nuestros campeones de más alto rango. Guardias, ayuden al estimado Tlahuicolotl en su camino hacia la piedra, y denle una espada para que combata mano a mano. Lo seguí para poder observar. La piedra de batalla, como ya he dicho antes, había sido la única contribución del desaparecido Hueytlatoani Tishoc para la plaza. Esa ancha roca volcánica gruesa y en forma de círculo que estaba situada entre la pirámide y la Piedra del Sol. Estaba reservada para cualquier guerrero del gran mérito que escogiera la distinción de morir como había vivido, guerreando. Pero el prisionero que escogiera el duelo en la piedra de batalla se veía obligado a pelear con más de un oponente. Si, con astucia y valentía, vencía a un hombre, otro campeón mexica tomaba su lugar, y luego otro y otro, hasta que fueran 4 en total. Uno de estos debía matarlo, o por lo menos así habían acabado todos los duelos antes. Escorpión Armado fue vestido con la coraza acojinada de algodón de batalla, además de su vestimenta de campeón, su yelmo y piel de jaguar. Después fue conducido hacia la piedra y acomodado allí, ya que sin pies él no podía pararse. Su oponente, armado con una espada de obsidiana Macuahuitl, tendría la ventaja de poder atacar desde cualquier dirección, saltar o moverse por el pedestal. A Tlahuicolotl se le habían dado 2 armas para defenderse, pero éstas eran insignificantes. Una era una simple vara de madera para ponerse en guardia y para parar los golpes de su atacante. La otra era una Macuahuitl, pero de juguete, un arma inofensiva de las que se usaban para enseñar a los guerreros novatos. Sus filos de obsidiana habían sido reemplazados por penachos de plumas. Él se sentó cerca de la orilla de la piedra, en una postura de casi relajada anticipación, con la espada sin filo en su mano derecha y la vara de madera débilmente agarrada con su mano izquierda que descansaba en sus rodillas. Su primer oponente fue uno de los 2 campeones jaguares que lo habían ayudado a llegar a la plaza. El Mexicatl saltó dentro de la piedra de batalla por el lado derecho de Escorpión Armado. Esto era del lado en que él tenía su arma más ofensiva, la Macuahuitl. Sin embargo, Escorpión Armado sorprendió al hombre. Él ni siquiera movió la Macuahuitl. En su lugar, usó la vara como defensa. La balanceó fuertemente, formando con ella un amplio arco. El Mexicatl, quien difícilmente hubiera podido esperar ese ataque con una simple vara, fue alcanzado en la barbilla. Su mandíbula se rompió y perdió totalmente el conocimiento por el golpe. Parte de la multitud murmuró con admiración y otros lo ovacionaron con el grito del búho. Escorpión Armado simplemente se quedó sentado, con la vara de madera ahora descansando lánguidamente sobre su hombro izquierdo. El adversario número 2 fue el otro campeón jaguar que ayudó a Escorpión Armado. Naturalmente supuso que si el prisionero había ganado, se debía solo a un golpe de suerte, y también se acercó a la piedra por el lado derecho de Escorpión Armado, con su hoja de obsidiana apuntando al frente.
sus ojos fijos en la macuahuitl del hombre sentado. Esta vez, Escorpión Armado lo azotó con su vara defensiva, pasándola sobre su mano, levantándola por encima de la mano del campeón y luego moviéndola de tal manera que la vara se incrustó en medio de las orejas de la cabeza yelmo de jaguar del Mexicatl. El hombre cayó hacia afuera de la piedra de batalla, con el cráneo fracturado, y murió antes de que cualquier físico pudiera atenderlo. Los murmullos y gritos de los espectadores aumentaron de volumen. El oponente número 3 era un campeón flecha, y fue mucho más precavido acerca de la vara, aparentemente inofensiva, del Texcaltecatl. Subió a la piedra por el lado izquierdo y lanzó su espada al mismo tiempo. Escorpión Armado otra vez levantó su vara, pero solo para desviar la espada hacia un lado. Entonces, también utilizó su macuahuitl, aunque en una forma muy poco usual. Pinchó con fuerza, dirigiéndola hacia arriba, con la afilada punta, para matar. Y lo hizo con todas sus fuerzas, atravesando la garganta del campeón flecha. Le traspasó ese prominente cartílago que ustedes los españoles llaman la nuez de Adán. El Mexicatl cayó en agonía y se asfixió hasta morir, allí mismo, en la piedra de batalla. Mientras los guardias recogían el despojo y lo llevaban fuera de la piedra, la multitud alborotaba con gritos y ovaciones de aliento, no para sus propios guerreros Mexicatl, sino para el Texcaltecatl. Incluso los nobles en lo alto de la pirámide estaban discutiendo acerca de eso y conversando excitadamente. En la memoria de ninguno de los presentes había un prisionero, incluso un prisionero con el uso de sus pies, que hubiera vencido hasta entonces a 3 de sus oponentes en duelo. Pero el siguiente oponente era el que con toda seguridad lo mataría, porque el cuarto era nuestro más raro peleador zurdo. Prácticamente casi todos los guerreros eran por naturaleza diestros. Habían aprendido a pelear con la mano derecha y habían guerreado en esta forma toda su vida. Así como es bien conocido, cuando un guerrero diestro se enfrenta en combate con un zurdo, se queda perplejo y confundido. Se siente totalmente desvalido contra este efecto, que es como una imagen sorprendente de un espejo. El hombre zurdo, un campeón de la Orden Águila, se tomó su tiempo para escalar la piedra de batalla. Llegó pausadamente hacia el duelo, sonriendo cruel y confiadamente. Escorpión Armado seguía sentado, su vara en su mano izquierda y su macuahuitl naturalmente en su mano derecha. El campeón águila, con su espada en la mano izquierda, se movía despacio hacia atrás y hacia adelante en la orilla de la piedra, estimando su mejor ángulo de ataque. Muy precavido, amagó un movimiento y después saltó hacia el prisionero. Cuando lo hizo, Escorpión Armado repentinamente se ladeó, moviéndose como cualquier acróbata de la mañana, y con un movimiento rápido lanzó al aire su vara y su macuahuitl cambiándolas de mano. El campeón Mexicatl, ante este inesperado despliegue ambidiestro, frenó su estocada como si quisiera ganar tiempo y reconsiderar. Pero no tuvo esa oportunidad. Escorpión Armado atrapó entre su vara y su espada la muñeca izquierda del campeón, retorciéndosela, y la macuahuitl del hombre voló de su mano. Sosteniendo fuertemente la muñeca del Mexicatl, prendida entre sus armas de madera, como el poderoso pico de un loro, Escorpión Armado se movió por primera vez de su posición sentada hasta arrodillarse sobre sus rodillas y muñones. Con una fuerza increíble, le retorció todavía más sus 2 armas y el campeón águila tuvo que torcerse con ellas y cayó sobre sus espaldas.
El Tezcaltecatl inmediatamente soltó la aprisionada muñeca y puso la orilla de su espada de madera a través de la garganta expuesta del hombre. Colocando cada una de sus manos en las respectivas orillas del arma, se arrodilló todavía más apoyándose sobre él pesadamente. El hombre forcejeaba abajo de él, y Escorpión armado levantó su cabeza mirando hacia la pirámide, a los nobles. Ahuitzotl, Nezahualpili, Chimalpopoca y todos los demás que estaban en la terraza conferenciaban, y sus gestos expresaban admiración y asombro. Entonces Ahuitzotl se paró a la orilla de la plataforma y levantando la mano hizo un gesto con ella. Escorpión armado dejó de apretar y quitó su macuahuitl del cuello del hombre caído. Este se sentó, tembloroso, y frotándose la garganta, miráronse ambos perplejos y confundidos. Tanto él como Escorpión armado fueron llevados juntos a la terraza. Yo los acompañé, inflamado de orgullo por mi bien amado hijo. Su cuerpo no tenía ninguna marca de combate, no tenía más que el brillo del sudor y ni siquiera respiraba agitadamente. Ahuitzotl le dijo: Tlahuicolotl, usted ha hecho algo jamás visto. Ha peleado por su vida en la piedra de batalla con un impedimento con el que ningún otro duelista lo ha hecho, y ha vencido. Este fanfarrón, que fue el último que usted derrotó, tomará su lugar como Xochimilco en el primer sacrificio. Usted queda libre para regresar a su casa, a Tezcala. Escorpión armado negó firmemente con su cabeza. Aunque pudiera caminar hacia mi casa, mi señor orador, no lo haría. Un prisionero que he escogido es un hombre destinado por su tonali y por los dioses a morir. Avergonzaría a mi familia, a mis compañeros campeones, a todo Cuauhtexcalan, si yo regresara deshonrosamente vivo. No, mi señor. Yo he obtenido lo que pedí, una última batalla, y esta ha sido muy buena. Deje que su campeón águila viva. Un guerrero zurdo es demasiado raro e invaluable para ser descartado. Si es este su deseo, dijo el güey Tlatoani, entonces él vivirá. Nosotros deseamos concederle cualquier otro deseo que usted quiera, solamente tiene que hablar. Que sea enviado a mi muerte florida y al mundo del más allá de los guerreros. Concedido, dijo Ahuitzotl, y entonces magnánimamente agregó: el venerado orador Nezahualpili y yo tendremos el honor de enviarlo a ese mundo. Escorpión armado habló solamente una vez más, a su captor, a mí, pues era la costumbre hacer la pregunta de rigor. ¿Tiene mi reverendo padre algún mensaje que le gustaría que yo entregara a los dioses? Yo sonreí y dije: sí, mi bien amado hijo. Dígale a los dioses que solamente deseo que usted sea recompensado en muerte tanto como lo merecía en vida, que usted viva en riqueza en otras vidas siempre y por siempre. Él inclinó su cabeza asintiendo y luego, poniendo sus brazos alrededor de los hombros de los dos venerados oradores, subió los 104 escalones restantes hasta la piedra de los sacrificios. Los sacerdotes, casi con un frenesí deleitante por los buenos auspicios de los sucesos acaecidos en ese primer día de sacrificio, hicieron un gran espectáculo, moviendo los incensarios alrededor, haciendo que saliera humo de colores de las urnas y cantando invocaciones a los dioses. Al guerrero Escorpión armado se le otorgaron 2 últimos honores. El mismo Ahuitzotl sostuvo el cuchillo de obsidiana y el que arrancó su corazón fue Nezahualpili, quien lo llevó dentro de un cucharón
al templo de Huitzilopochtli y lo dejó caer dentro de la boca abierta del dios. Con esto terminaba mi participación. En la ceremonia, por lo menos hasta que llegaran las festividades nocturnas. Así es que descendí de la pirámide y me quedé a un lado de ella. Después de haber terminado con Escorpión armado, todo lo demás vino a ser insignificante, a excepción de la absoluta magnitud del sacrificio. Miles de Xochimilque, más de los que jamás antes habían sido llevados a su muerte florida, en un solo día. El güey Tlatoani Ahuitzotl transportó el corazón del segundo prisionero hasta meterlo en la boca de la estatua del dios Tlaloc. Luego él y Nezahualpili descendieron otra vez a la terraza de la pirámide. Ellos y sus compañeros gobernantes, cuando se cansaron de observar los procedimientos, se pusieron a platicar ociosamente de esas cosas que los venerados oradores acostumbran a hablar. Mientras tanto, las 3 largas hileras de prisioneros se iban mezclando hasta formar una sola, conforme convergían de las avenidas Tlacopan, Ixtapalapan y Tepeyaca, dentro del corazón del único mundo, y en medio de las filas, cerradas y aprisionadas por los espectadores, uno tras otro detrás, subiendo la escalera de la pirámide. Los corazones arrancados de los primeros cientos de Xochimilque, quizás 200, fueron ceremoniosamente puestos dentro de las bocas de Tlaloc y Huitzilopochtli, hasta que los hoyos de las estatuas estuvieron totalmente llenos y no pudieron caber más. Los labios de piedra de los dioses babeaban y chorreaban de sangre. Por supuesto que en siguientes celebraciones, esos corazones que llenaban las cavidades de las estatuas, con el tiempo se hubieran podrido convirtiéndose en cieno, si así se requería. Pero ese día, como los sacerdotes tenían una sobreabundancia de corazones, los últimos fueron arrancados e inceremoniosamente arrojados en tazones preparados anticipadamente. Cuando estos estuvieron llenos de montones de corazones, todavía húmedos y débilmente palpitantes, los ayudantes de los sacerdotes los tomaron y con prisa descendieron de la gran pirámide hacia la plaza y las calles del resto de la isla. Ellos entregaron estas obras generosas a cada una de las otras pirámides, templos y estatuas de dioses, tanto en Tenochtitlán como en Tlatelolco, y al caer la tarde, también a los templos de las ciudades de la tierra firme. Los prisioneros que iban a ser sacrificados ascendían por el lado derecho de la escalera, mientras que los cuerpos acuchillados de sus predecesores eran arrojados y rodaban dando saltos y volteretas hacia abajo por el lado izquierdo, pateados por jóvenes sacerdotes colocados a intervalos, y mientras el desagüe entre las 2 escaleras llevaba un continuo arroyo de sangre que se agitaba entre los pies de la multitud de la plaza. Después de los 200 Xochimilque, más o menos, los sacerdotes abandonaron todos sus esfuerzos por pretender una ceremonia. Los que estaban recostados a un lado de sus incensarios, de sus banderas y de sus sagradas insignias, cesaron sus cantos y ayudaron, trabajando rápida e indiferentemente como los acuchilladores en el campo de batalla, dando a entender que no podían trabajar muy diestramente. La rapidez con que se metían los corazones dentro de las estatuas había salpicado de sangre el interior de los 2 templos. Las paredes, los pisos y aún los techos estaban cubiertos con sangre ya seca. El exceso de sangre corría hacia afuera de las puertas, mientras que la piedra de sacrificios también la chorreaba, hasta que en toda la plataforma se chapoteaba en ella. También muchos de los prisioneros que iban al encuentro de su destino, aunque lo hacían complacientes,
Involuntariamente vaciaban sus vejigas o sus intestinos en el momento de acostarse bajo del cuchillo. Los sacerdotes, quienes por la mañana se habían puesto sus vestimentas negras como buitres, dejando su pelo largo suelto y sin lavar, se movían entonces sobre sus ropas de color rojo y parduzco, rígidas por la sangre coagulada, los mocos secos y las plastas de excremento. En la base de la pirámide, los carniceros trabajaban frenéticamente. De Escorpión armado y de un buen número de otros campeones texcalteca, habían cortado las cabezas, para ser cocidas hasta que solo quedaran sus calaveras, que serían acomodadas en la vara punteada, especial para colgar las calaveras de los Xochimilque de más distinción, y que se encontraban en la plaza. De esos mismos cuerpos, cortaban también sus muslos, para ser asados para el festín nocturno reservado a los guerreros victoriosos. Cuanto más y más cadáveres llegaban dando tumbos hacia los carniceros, estos cortaban solo aquellas porciones escogidas, y los restos eran enviados inmediatamente al zoológico de la plaza para alimento de los animales, o eran convertidos en cecina o ahumados para ser almacenados para posterior alimento de las fieras o para cualquier gente pobre que estuviera en la miseria, o para los esclavos eficientes a quienes les era concedida esta distribución. La multitud de cuerpos mutilados fueron apresuradamente cargados por los muchachos ayudantes de los sacerdotes hasta el cercano canal, el que fluía hacia la avenida Tepeyaca. Fueron puestos dentro de grandes canoas de carga, y cuando todos estuvieron cargados, éstas fueron enviadas a diversos puntos de la tierra firme, hacia los viveros de flores de Xochimilco, para los huertos o las hortalizas que se encontraban alrededor de los lagos, en donde los restos de los cuerpos serían enterrados y utilizados como fertilizantes. Un pequeño acali acompañaba aparte a toda la flota de chalanas. Este cargaba fragmentos y pedacitos de jade, pedacitos tan pequeños que no tenían ningún valor, y cada uno de ellos sería puesto en la boca o en el puño de cada hombre muerto antes de ser enterrado. Nosotros nunca negábamos a nuestros enemigos vencidos ese talismán de piedra verde, el cual era necesario para su admisión en el más allá. Y todavía la procesión de prisioneros seguía adelante. Desde la cumbre de la gran pirámide, la mezcla de sangre y de otras sustancias corrían como torrentes, tanto que después de un rato, el desagüe dispuesto en la escalera no podía evacuarlo todo. En cascada, como una viscosa caída de agua, empapaba los escalones hacia abajo, cayendo y agitándose sobre los cuerpos de los muertos y bañando los pies de la gente viva, llenándolos y haciendo que muchos de ellos resbalaran y cayeran. Fluía también hacia abajo de las paredes lisas de la pirámide, por los 4 costados. Esa sangre se esparció a través y se extendió completamente por el corazón del único mundo. Aquella mañana, la gran pirámide estaba relucientemente blanca como la nieve que coronaba el pico del Popocatépetl, pero por la tarde se veía como un plato lleno de corazones de aves silvestres, al que un cocinero le hubiese puesto encima profusamente una pesada y roja mole, salsa. Parecía realmente lo que se estaba proveyendo, una gran comida para dioses de gran apetito. ¿Una abominación, su ilustrísima? Lo que le provoca tan horror y náuseas, creo yo, es el número de hombres matados de una sola vez. Sin embargo, mi señor, ¿cómo puede usted tratar de medir la muerte cuando es una entidad que no se puede evitar? ¿Cómo puede usted multiplicar una nadería por cualquier número conocido en aritmética? Cuando un solo hombre muere,
es como si todo el universo viviente dejara de existir, en cuanto a lo que él concierne. Asimismo, cada otro hombre o mujer dejan de existir para él, los que son amados y los desconocidos, cada criatura, cada flor, cada nube o brisa, toda sensación y emoción. Su Ilustrísima, el mundo y cada pequeña cosa muere todos los días por alguien. ¿Pero qué dioses demoníacos, pregunta usted, podrían apoyar la matanza de tantos hombres, destruyéndolos indiscriminadamente? Bien, su propio Señor Dios, por una... No, Su Ilustrísima, yo no creo que esté blasfemando, o por lo menos no deliberadamente. Simplemente repito lo que me fue dicho por sus frailes misioneros cuando me instruyeron en los rudimentos de la historia cristiana. Si ellos dijeron la verdad, su Señor Dios una vez estuvo muy disgustado por la corrupción inclemente de los seres humanos que Él había creado. Así es que Él los ahogó a todos con un gran diluvio. Y no solo a los hombres culpables, sino también a toda cosa viviente, y sin embargo inocente. Él dejó con vida solo a un navegante y a su familia, y una cantidad de criaturas para que repoblaran la tierra. Yo siempre he pensado que el Señor Dios seleccionó de una forma bastante curiosa a los humanos que preservó, ya que el navegante tenma inclinación a ser borracho. Y yo juzgo muy peculiar la conducta de sus hijos y de toda su progenie, que siempre estaban riñendo por cualquier rivalidad. Pero no importa. Nuestro mundo también fue una vez totalmente destruido, y tome nota de que también lo fue por una calamitosa inundación de agua, cuando los dioses estuvieron insatisfechos de los hombres que entonces lo habitaban. Sin embargo, nuestras historias se remontan más hacia atrás que las de ustedes, ya que nuestros sacerdotes nos han contado que este mundo ha sido previamente limpiado, arrasando a toda la raza humana en otras 3 ocasiones. La primera vez fueron todos devorados por jaguares. La segunda, destruidos por tornados y huracanes. La tercera, por una lluvia de fuego que cayó del cielo. Estos cataclismos pasaron hace muchos eones de años, por supuesto, y aún el más reciente de todos, la gran inundación, fue hace tanto tiempo que ni siquiera nuestros más sabios Tlamatimime pueden calcular la fecha precisa. Así es que los dioses han creado nuestro único mundo 4 veces, poblándolo con seres humanos, y 4 veces han declarado que la creación ha tenido algún error, borrándola y haciéndola otra vez. Nosotros aquí, todos nosotros los que vivimos, tratamos de contener el 5º experimento de los dioses. Pero de acuerdo a lo que dicen los sacerdotes, nosotros vivimos tan precariamente como vivieron aquellos infortunados. Pero de acuerdo a lo que dicen los sacerdotes, nosotros vivimos tan precariamente como vivieron aquellos infortunados, ya que los dioses algún día decidirán poner fin al mundo y volverlo a hacer de nuevo. Así es que la próxima vez será devastado por medio de terremotos. Y así como nosotros no sabemos cuándo será el próximo fin del mundo por los terremotos, tampoco sabemos cuándo atrajeron los hombres por primera vez en la tierra la furia de los dioses, en la forma de jaguares, vientos, fuego e inundaciones. Sin embargo, parece seguro que ellos fallaron en alguna cosa, en dar suficiente honor y adoración, y en ofrecer suficientes ofrendas de nutrimiento a sus creadores. Es por eso que nosotros, en nuestro tiempo, tratamos lo mejor que pudimos por no ser mezquinos en esos aspectos. Así es, sí. Nosotros matamos miles de Xochimique en honor a Tlaloc y Huitzilopochtli,
en aquel día de la dedicación de la Gran Pirámide. Pero trate usted de verlo desde nuestro punto de vista, Su Ilustrísima. Ningún hombre puede dar más que su propia vida. Cada uno de esos miles de hombres que murieron esa vez hubieran muerto de todas maneras en algún otro tiempo, y al morir como lo hicieron, sucumbieron por una causa buena, una causa noble, y ellos lo sabían. Si me puedo referir a esos frailes misioneros otra vez, Su Ilustrísima, si bien no recuerdo sus palabras con exactitud, parece ser que entre los cristianos hay unas creencias similares, de que ningún hombre puede manifestar más grande amor que dar su vida por sus amigos. Sin embargo, gracias a la instrucción de sus misioneros, nosotros los mexica ahora sabemos esto. Aunque cuando estábamos haciendo las cosas correctas, las llevamos a cabo por razones erróneas. Aunque me pene recordar a Su Ilustrísima que todavía hay otras naciones en estas tierras, que todavía no han sido subyugadas y absorbidas por el cristianismo en los dominios de la Nueva España, en donde los no iluminados continúan creyendo que la víctima sacrificada sufre un breve dolor en su muerte florida antes de entrar a gozar de la felicidad, las delicias y la eternidad al más allá. Estos pueblos no saben nada del Señor Dios cristiano, quien no limita nuestra miseria en nuestras breves vidas en esta tierra, sino que también inflige el mundo del más allá, llamado infierno, en donde el dolor jamás termina, sino que es una agonía eterna. Oh, sí, Su Ilustrísima. Yo sé que el infierno es solo para la multitud de hombres débiles que merecen el tormento eterno, y que solamente son seleccionados unos pocos hombres rectos para ir a la gloria sublime llamada cielo. Pero sus misioneros predican aún para los cristianos que el maravilloso cielo es un lugar estrecho y difícil para entrar, mientras que el terrible infierno es muy amplio y fácil de entrar. De todas formas, yo he asistido a muchos servicios religiosos en iglesias y misiones desde que fui convertido. Y si Su Ilustrísima excusa mi insólita sugestión, he llegado a pensar que el cristianismo podría llegar a ser más atractivo para los paganos si sus predicadores pudieran describir los placeres del cielo tan vívida y sabrosamente como presentan los horrores del infierno. Aparentemente a Su Ilustrísima no le importa escuchar mis opiniones, ni siquiera refutarlas o debatirlas, y en lugar de eso, prefiere irse. Ah, bueno, yo no soy más que un cristiano novato, y probablemente presuntuoso al querer dar opiniones todavía inmaduras. Dejaré a un lado el tema de la religión para seguir hablando de otras cosas. El festín de los guerreros se llevó a efecto en lo que entonces era la sala de banquetes en esta misma casa de canto, en la noche de la dedicación de la Gran Pirámide, y que tenía cierta relación indirecta religiosa, pero de las menores. Era una creencia que cuando nosotros los vencedores comíamos un pedazo de carne asada de los prisioneros sacrificados, entonces de alguna manera ingeríamos parte de la fuerza y del espíritu combativo de los hombres muertos. Pero estaba prohibido que cualquier reverendo padre comiera de la carne de su bienamado hijo. Por tanto, ninguno podía comer de la carne de ningún prisionero que hubiera capturado, porque en términos religiosos esto sería tan irreverente como una relación incestuosa entre un verdadero padre y su hijo. Así es que si bien todos los otros huéspedes se esforzaron por apoderarse de una tajada de carne del incomparable escorpión armado, yo me tuve que contentar con un pedazo de muslo de algún campeón texcalteca de menos mérito. ¿La carne, mis señores? Pues estaba deliciosamente bien cocinada, con buenas especias
y servida en abundancia en platos que llevaban a un lado frijoles, tortillas, jitomates asados y como bebida, chocolate. ¿Y la carne les da náuseas, mis señores? Es todo lo contrario. Es la más sabrosa, suave y deliciosa al paladar. Y ya que este tema excita su curiosidad, les diré que la carne humana cocinada tiene casi el mismo sabor que la carne del animal que ustedes llaman puerco. La carne cocinada de los animales que ustedes han importado como cerdos. En verdad que tienen una gran similitud en textura y sabor, lo cual ha extendido el rumor de que ustedes los españoles y sus cerdos están consanguíneamente relacionados, que ambos, españoles y puercos, propagan sus especies por mutuo intercurso, si no en un casamiento legítimo. Ya, no pongan esas caras, reverendos frailes. Yo nunca he creído ese rumor, pues me he dado cuenta de que sus cerdos son solo animales domesticados en comparación con nuestros coyametín, jabalíes salvajes de estas tierras. Y yo no creo que ni siquiera un español podría copular con un coyametl. Por supuesto que la carne de sus puercos es mucho más sabrosa y suave que la áspera y correosa de nuestros indómitos jabalíes. Pero la similar coincidencia de la carne de puerco y la humana es probablemente la razón por la cual la gente de la clase baja ha estado comiendo la de puerco con tanta avidez. Y el porqué de que ellos le dieran la bienvenida a la introducción de los cerdos con más entusiasmo que, por ejemplo, la introducción de su Santa Iglesia. Había muy poca concurrencia. Los invitados al banquete consistían la mayoría en campeones acolúa y guerreros que habían venido a Tenochtitlán con la comitiva de Nezahualpil. Había unos pocos campeones tecpaneca y nosotros los mexica éramos solamente 3, yo y mis inmediatos superiores en el campo de batalla, el cuachic, glotón de sangre, y el campeón flecha, Xococ. Uno de los soldados acolúa que estaban presente era aquel soldado a quien le había cortado la nariz en la batalla y cosido después, pero entonces se le había vuelto a caer. Él nos dijo, tristemente, que la operación del físico no había tenido éxito. La nariz se fue poniendo gradualmente negra y finalmente se cayó. Todos nosotros le aseguramos que no se veía mucho peor sin ella que cuando la tenía. Sin embargo, él era un hombre cortés y se sentó bien apartado del resto de nosotros para no estropear nuestro apetito. Para cada invitado había una aullanimi, mujer seductoramente vestida, para servirnos golosinas de los platones de comida, llenar las cañas para fumar pisietl y encenderlas por nosotros, llenar continuamente nuestros tazones de chocolatl y octli por nosotros, y después retirarse con nosotros hacia unas pequeñas alcobas con cortinas que estaban alrededor de la sala principal para el ahuilnemilitztli. Sí, puedo ver sus expresiones de desagrado, mis señores escribanos, pero eso era un hecho. El festín de carne humana y el subsecuente disfrute de copulación casual tuvieron lugar aquí exactamente, en estos muros ahora santificadamente diocesanos. Debo confesar de que no recuerdo todo lo que ocurrió, porque yo fumé por primera vez un poquietl esa noche, y más que cualquier otro, bebí mucho octli. Antes, yo había probado tímidamente el jugo fermentado del maguey, pero esa fue la primera vez que fui lo suficientemente indulgente para embotar mis sentidos. Recuerdo que los guerreros ahí congregados se vanagloriaban mucho de sus hazañas en esa guerra reciente y en batallas pasadas, y que hubo muchos brindis por mi primera victoria y rápida promoción hacia un rango superior. En algún momento, nuestros venerados oradores Nezahualpili, Ahuitzotl y Chimalpopoca nos honraron con una breve aparición y brindaron con una copa de octli con nosotros. Tengo
la vaga reminiscencia de haberle dado las gracias a Nezahualpilli, borracho, servil y posiblemente incoherentemente, por su regalo en mercancías y moneda corriente. Si bien no recuerdo su respuesta, si es que hubo alguna. Finalmente, y sin ninguna vacilación, gracias quizás a Lockley, me retiré a una de las alcobas con una de las Auyánime y recuerdo que ella era una mujer joven y hermosa, con el pelo artificialmente coloreado de rojo oro jacinto por el teñido de las semillas de achíllotl. Era excepcionalmente competente, y lo era, después de todo, porque esa era la ocupación de su vida, dar placer a los guerreros victoriosos. Así es que, aparte de los actos usuales, ella me enseñó algunos artificios y métodos completamente nuevos para mí. Y debo decir que solo un guerrero en su primer vigor y agilidad podría haber mantenido su actuación por tanto tiempo o aguantarla que ella. En compensación, yo la acaricié con flores. Eso es, le enseñé algunas de las habilidades de que había sido testigo durante la seducción de algo delicado. La Aullanintí obviamente disfrutó de esas atenciones y se maravilló mucho de ellas, ya que, teniendo que copular siempre y solamente con hombres, y la mayoría de las veces hombres rudos, ella jamás había sentido esas sensaciones particularmente placenteras, y estoy seguro de que estuvo muy contenta de aprenderlas y de añadirlas a su propio repertorio. Al fin, saciado de sexo, comida, bebida y poquietl, decidí que me gustaría estar solo un rato. La sala de banquetes estaba oscura y se respiraba un aire rancio. Había una capa de humo combinado con los olores de restos de comida, sudor de viejos hombres, la resina que se quemaba en las antorchas, todo lo cual hizo que mi estómago sintiera náuseas. Salí afuera de casa de canto y caminé inestablemente hacia el corazón del único mundo. Allí, mi nariz percibió un olor aún más repugnante, y mi estómago se volvió a agitar. La plaza estaba llena de esclavos que raspaban y fregaban las costras de sangre pegadas por todas partes. Así es que no entré en ella, sino que la bordé, fuera del muro de la serpiente, hasta que me encontré en la puerta del zoológico que había visitado con mi padre una vez, hacía ya mucho tiempo. Una voz dijo: «No está cerrado. Todos los inquilinos están en sus jaulas, y de todas formas están ahitos y adormilados. ¿Entramos?». A pesar de que pasaba de la medianoche, apenas me sorprendió ver al hombrecillo encorvado y encogido de color cacao parduzco, que también había estado en el zoológico en aquella ocasión, y en mi vida varias veces más desde entonces. Murmuré alguna clase de saludo con voz estropajosa, y él dijo: «Después de pasar un día disfrutando de los ritos y las delicias de los seres humanos, tengamos una comunión con los que nosotros llamamos bestias». Yo le seguí hacia adentro y vagamos a lo largo del pasillo entre las jaulas y los cubículos. Todos esos animales carnívoros habían sido bien alimentados con la carne de los sacrificios, pero el constante correr del agua de los desagües se había llevado rápidamente todo vestigio y olor de allí. Aquí y allá, un coyote o jaguar o una gran serpiente constructora abrían soñolientamente sus ojos para luego volverlos a cerrar. Solo unos cuantos animales nocturnos estaban despiertos: murciélagos, zorras, monos aulladores. Pero también ellos estaban lánguidos y solamente daban débiles chillidos y gruñidos. Después de un rato, mi acompañante dijo: «Has andado un largo camino en muy poco tiempo, Trae». «Mixtli», le corregí. «Mixtli, otra vez entonces. Siempre te encuentro con un nombre diferente y siguiendo una carrera distinta.
Tú eres como el mercurio que usan los artífices en oro. Adaptable a cualquier forma, pero sin ser confinado a ninguno por un largo tiempo. Bien, pues ya que has tenido experiencia en la guerra, ¿piensas dedicarte a ser un guerrero profesional? Claro que no, le dije. Usted sabe que no tengo buena visión para eso. Ni tampoco, creo yo, buen estómago. Él se encogió de hombros. Oh, un guerrero adquiere dureza con unas cuantas batallas, y su estómago no vuelve más a revolverse. No me refiero a no tener estómago para la pelea, sino después, en las celebraciones. En este momento tengo bastante, y eructé fuertemente. Tu primera borrachera, dijo él riéndose. También un hombre se llega a acostumbrar a eso, te lo puedo asegurar. Muchas veces hasta lo disfruta, y aún llega a necesitarlo. En lo que respecta a mí, no, dije. Recientemente he tenido demasiadas experiencias por primera vez y demasiado rápidas también. En estos momentos me gustaría tener un poco de tiempo de reposo. Estancarme, si usted lo prefiere así, libre de incidentes, de excitaciones y de molestias. Creo que puedo convencer a Whitsuntide para que me acoja como escribano de palacio. Papel y botes de pintura, dijo él desdeñosamente. Mixley, esas cosas las puedes hacer cuando estés tan viejo y decrépito como yo. Guárdalas para el momento en que solo tengas energía para asentar en ellas tus reminiscencias. Hasta entonces, corre aventuras y experiencias que puedas recordar. Realmente te recomiendo que hagas un viaje. Ve a lejanos lugares, conoce gente nueva, comidas exóticas, a Whitnema, mujeres de todas clases, ve paisajes desconocidos y cosas nuevas. Eso me recuerda que la otra vez que estuviste aquí, no pudiste ver los Tecuantin. Ven. Abrió la puerta y entramos a la cámara de los animales humanos, los fenómenos y monstruos. Estos no estaban en jaulas como los verdaderos animales. Cada uno de ellos vivía en lo que bien podría ser un simpático, pequeño y privado apartamento, a excepción de que no había una cuarta pared, y así los espectadores, como nosotros, podíamos mirar y ver a los Tecuani en cualquier actividad que ellos pudieran estar haciendo para llenar sus vidas inútiles y sus días vacíos. En aquellos momentos de la noche, todos los que vimos al pasar estaban dormidos en sus esterillas. Allí estaban los hombres y las mujeres blancos, blancos de la piel y de los cabellos, viéndose tan impalpables como el viento. Allí había concorvadas otras formas humanas retorcidas, y todavía más horribles, y enanos encorvados y retorcidos. ¿Cómo es que están aquí?, pregunté en un discreto murmullo. El hombre dijo sin tomarse la molestia de bajar su voz. Ellos vienen por sí mismos cuando han sufrido algún accidente, o son traídos por sus padres si nacieron en forma grotesca. Si los Tecuani se venden a sí mismos, la cantidad que se paga por ellos es para sus padres, o para aquellas personas que ellos designen. Y el venerado orador paga magníficamente. Hay padres que verdaderamente rezan pidiendo que les nazca un monstruo. Así ellos llegan a ser ricos. Los Tecuani no utilizan esas riquezas para sí mismos, por supuesto, ya que aquí tienen todas las comodidades necesarias para el resto de sus vidas. Algunos de ellos, los más raros en extremo, cuestan grandes fortunas, como ese enano, por ejemplo. Este estaba durmiendo, y yo me sentí muy contento de no verlo despierto, porque solamente tenía la mitad de la cabeza. Desde sus dientes sobresalientes, que colgaban de sus quijadas hasta sus clavículas, no había nada más, ni mandíbula más baja, ni piel, nada más una tráquea blanca y expuesta.
rojos músculos, venas rojizas y el gaznate, la abertura baja detrás de sus dientes, entre sus hinchados y pequeños carrillos de roedor. Él estaba acostado con su horrible mitad de cabeza tirada hacia atrás, respirando con un resoplido silbante.